que no puedan conectarse. Entonces, como les iba contando, nosotros estuvimos hace unas semanas haciendo el diagnóstico de lo que es, junto al gobierno provincial de Manabí, de lo que es el Plan Provincial de Cultura y Patrimonio. Y dentro de este diagnóstico que se trabajó en varios cantones de la provincia, llegamos a distintas conclusiones. Una de ellas es que si bien la capacidad creativa de desarrollar proyectos, iniciativas, sean estos festivales, sean estos cursos, sean estas obras, es innata del ser humano y todos tenemos la capacidad de desarrollarla, muchas veces llevar esas ideas sobre el papel de una manera estructurada es lo que se dificulta, comenzando porque no sabemos cómo se hace, no entendemos qué debe llevar el documento, cómo debe redactarse, si se redacta en primera persona, en tercera persona, todos los componentes que incluye. Entonces, perdón, cuando diseñamos este taller, lo diseñamos desde la base de partir de cómo elaborar desde lo más básico, desde lo más elemental, pero entendiendo las partes teóricas de lo que es un proyecto. Entonces, voy a compartirles el documento, espero que les haya llegado a todos, que fue el documento de lo que consta el taller, el diseño del taller, donde estaba la información, el objetivo general, fortalecer las capacidades de formulación, estructuración y presentación de proyectos culturales, brindando herramientas técnicas y estratégicas para acceder a oportunidades de financiamiento y fomento. Allí es importante diferenciar estas dos cositas, qué es el financiamiento y qué es el fomento. Hoy día vamos a hablar sobre todo del fomento. Los objetivos específicos, los resultados, que es a donde queremos llegar, si no tendrá sentido esto, que es redactar una idea de proyecto clara, pertinente y con el enfoque cultural, que es el tema que nos aborda. Formular objetivos generales y específicos con una metodología SMART. De los objetivos parte el diseño del resto del proyecto, porque es el que nos ancla hacia donde se dirige. Si todo lo que yo pongo en el proyecto no está alineado hacia los objetivos que yo he escrito, mi proyecto puede sonar bonito, pero no me lleva a ningún lado. Estructurar un proyecto cultural completo en un formato base, esto es lo que vamos a llegar, va a tener ciertos componentes que ustedes lo van a diseñar a lo largo de estas 4 semanas. Reconocer, organizar la documentación complementaria. Esto es muy específico, esto creo que es la sesión 3, muy específico para los fondos de fomento, que más allá del diseño del proyecto, la documentación complementaria muchas veces suele ser el currículum del postulante, suelen ser documentos a veces legales, que el SRI, que el RUC, o suele ser, la plataforma no tiene tanto espacio, un documento más a detalle. La elaboración de un pitch de alto impacto, esto sí lo he colocado, de trabajar en un pitch de alto impacto, de cómo poder grabar un contenido de un video máximo de 3 minutos, esto el IFAIC lo está pidiendo en las últimas convocatorias, y cómo yo resumo un documento de 3-4 páginas a 3 minutos, de que explique, cuente, diga y convenza, porque al momento de generar un video, el video debe convencer que mi proyecto es bueno, que mi proyecto es necesario, que mi proyecto es coherente. Mejorar sus propuestas mediante la retroalimentación grupal y contar con una primera versión sólida de proyecto listo para futuras postulaciones. En 4 sesiones no vamos a poder ahondar muy a detalle, pero por eso las sesiones están separadas entre semana y semana para que ustedes tengan unas tareas y yo les voy dejando unas cositas en el aire para que ustedes le vayan pensando para las siguientes sesiones y podamos ir alimentando este proyecto. Las sesiones son los 4 sábados seguidos, sábado 9, sábado 16, 23 y 30. Están los temas que se va a tratar cada sábado, incluso acá está la tarea de lo que va a haber cada sábado. El último sábado no hay. Dentro de la inscripción
Habían 106 personas inscritas hasta anoche, 8 de la noche, que se cerró el formulario. Entonces tuve que cambiar un poco la metodología de cómo se va a trabajar debido a la cantidad de participantes. No obstante, de los 100 estamos conectados casi el 20%, menos del 20%. Muy bien, dicho esto, como no habemos tanto, pensé que íbamos a ver por lo menos 50, 60, que se iba a complicar al momento de presentarse. Yo les voy a compartir ahora, vamos a hacer una presentación dinámica, rápida. Yo les voy a compartir, denme un momentito, porfa. Un enlace donde vamos a ir llenando, vamos a hacer unas preguntas introductorias. Denme un ratito que esto no me quiere pasar. Ya. Les comparto en el chat y comparto pantalla. Son unas preguntas muy bien. Ya. ¿Me confirman si todos... ¿Me Sí confirman se si ve la todos pudieron pantalla. ingresar al enlace? Ya. Vamos desde la primera pregunta. ¿De dónde eres? En la inscripción tenemos personas de la costa, la sierra, la Amazonía, de distintos cantones. Entonces vamos colocando de dónde somos para presentarnos. Tenemos personas de Manta, gracias. ¿De dónde más? Rocafuerte, Manta, Puerto Viejo, Napo, Charapotó, Manabí, Guayaquil, Manta, Tosagua, Picuazá, Manta, Puerto Viejo. Cuando escriben el mismo se va como las palabras más repetidas se va haciendo más grande. Vienen ingresando los compañeros. Ya. Entonces nos acompañan de Puerto Viejo, Manta, Napo, Picuazá, Charapotó, Tosagua. ¿A qué se dedican? Esta pregunta es importantísima. En el sector cultural, ¿qué se dedican? ¿Son profes? ¿Trabajan en una escuela? ¿Tienen una academia de arte? ¿A qué nos dedicamos en el área del sector cultural y artístico? ¿Cuál es nuestra, por decirlo así, nuestra primera vocación? Docente, artista y gestor cultural, productor, ya se van conectando los otros compañeros. Docente y gestor cultural, artista y gestora cultural. ¿Quién más? Habemos 19 participantes, solo hay 1, 2, 3, 4, 5, como 6 respuestas. Profesor de música de manera particular en colegio. Para los compañeros que se han conectado ahora, les comparto el enlace donde estamos haciendo una presentación breve para irnos conociendo de dónde somos, en qué áreas del sector cultura ejercemos. Tenemos profesores, tenemos docentes, tenemos artistas, tenemos gestores culturales. Si nos ponen artistas, cuéntenos en qué área
esto es importante. Tallerista, docente, director coral, docente de DJ, interesante, docente de DJ. Ya. Artista, gestora cultural, tallerista. Ya. Muralista, cantante y bailarina. Director coral. Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos muralistas, dancistas, directores corales, profesores de DJ, profesores de música, etc. La siguiente pregunta es, ¿quién ha escrito o redactado un proyecto antes? Un proyecto con estructura que tiene descripción, objetivo, justificación, público al que va a alcanzar, beneficiarios, cronogramas, actividades, resultados esperados. ¿Quién ha escrito o redactado? Docente de lengua y literatura, gracias. Igual si están desde la compu, acá al lado derecho está un QR, ustedes pueden escanearlo y pueden responder las preguntas desde el celular. Muy bien. Hay 19 personas conectadas, tengo 7 respuestas. 4 sí han escrito un redactado un proyecto antes, 3 no. ¿Quién más? 6, 4, 10 preguntas, 10 respuestas, faltan 9 respuestas, estas de aquí. Este es importante, esta respuesta, porfa, que la tratemos cuando somos 19, por lo menos lleguemos a 15, 16 personas que le respondan, porque esto me va a dar los lineamientos de por dónde más dirigir el taller, hacia qué parte debo ir más específica. Si hay más personas que han redactado o escrito el taller, entonces es fortalecimiento, y si hay personas que más que no han redactado, es direccionamiento. Ya hay 13 respuestas, 8 sí, 5 no. Muy bien. Un minutito más. ¿Alguien más que pueda responder? Si no, me quedo con esos datos. Dice que hay 17 personas han accedido, pero solo hay 13 respuestas. Muy bien. Y la última pregunta, ¿cuál es su experiencia en elaboración de proyectos? He diseñado proyectos enteros, algo he escrito, pero que terminé, no terminé, hice, no hice, parece que sí, que no. Ninguna, o sea, nunca he redactado proyectos, yo me dedico a dar clases, pero siempre lo he pensado como actividades. Entonces, esas son las 3 opciones. Entonces, cuando dice diseñado proyectos enteros, es que he diseñado, postulado, conseguido financiamiento, utilizado alguna herramienta para gestionarlo, o tengo una escuela de arte permanente No particular, se le todo escucha ello. mucho la gente. Ajá, gracias. Muy bien. Para los que recién se conectaron, les comparto un enlace. Uy, se me fue el enlace. Eh, de las respuestas que estamos respondiendo, estamos presentando 22 personas. Muy bien. Unas 2, 3 personitas más que puedan responder, porfa. Juliana pone no sé. Otra. Muy bien. Ya. Entonces, ¿alguien más?
12, 13, dos personitas más, 14, ahí estamos respondiendo, vamos a responder un poco más. 14, por ahí la número 15, que responda. Ya. No hay número 15. Muy bien. Entonces, tenemos 3 personas que han diseñado proyectos completos, 8 personas que algo han escrito, tengo algún conocimiento, algo probado, redactado, pero no hemos llegado a concluirlo, o lo hemos concluido, pero como que le faltaba algo. Y tenemos 3 personas que en este caso no ha habido un proceso de elaboración de proyecto. Regresemos a la pregunta anterior, pero en cambio sí tenemos que hay más personas que han redactado, escrito un proyecto antes, pero tenemos también más personas que no le han escrito, desarrollado. Perfecto, muchísimas gracias. Con esto ya tengo la base para iniciar la clase de hoy. Para quienes se han conectado en los minutos que estábamos haciendo las preguntas de introducción, quiero dejar algunos lineamientos para las siguientes clases. Son 4 sesiones, si bien las clases quedan grabadas y van a ser subidas luego a YouTube. La importancia es de que acá también se va a trabajar ejercicios en clases, momentos de diálogo, dependiendo de la cantidad de participantes se va a aplicar la estrategia correspondiente. Entonces es importante que participemos en las clases presenciales, justamente por eso fue sábado. Si tienen otros compañeros que se han conectado, tenía hasta ayer un registro de 100 personas, 104 personas para ser exactas. Se les envió a todos por correo, entonces los enlaces, por ello es importante conectarse en las clases. Gracias a todos los que se han conectado día sábado, a veces un poco pesado. Son estas 4 sesiones y aprovecharle el diseño acá. Muy bien, vamos a empezar con el tema principal. Ya. ¿No sale esto? Muy bien. Esto para acá. Perfecto. Ahí sí. ¿Me confirman por favor si estamos viendo como una página pizarra que dice sesión 1, taller de creación de proyectos culturales? Sí se ve. ¿Sí se ve? Listo, perfecto. Gracias. Muy bien. Taller de creación de proyectos culturales y artísticos. Vamos desde el principio. Empecemos aquí. Me puse para no olvidarme que había que empezar por ahí, porque no lo hice un poquito, no lo puse en orden. Tenemos que entender desde lo que entendemos como concepto de planificación. Ya. La planificación es la serie de herramientas, instrumentos, insumos que nos permite lograr objetivos, metas, nos da el camino para lograr esas metas. En el país, en el mundo, las instituciones grandes, pequeñas y medianas tienen procesos de planificación porque toda institución o organismo nace con un objetivo. Este objetivo, para poder desarrollarlo, tiene que realizar ciertas actividades. En la planificación tenemos el plan, el programa y lo que nos convoca hoy, que son los proyectos. El plan es el mecanismo de jerarquía superior con objetivos a largo plazo. Los municipios tienen algo que se llama el PDOT, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que es el insumo, la Biblia municipal que les da el direccionamiento de todas las actividades que deben hacer en todas las aristas socioeconómicas, socioproductivas, institucional, ambiental, asentamientos humanos y demás.
¿Quién ha escuchado? Tenemos usualmente se escucha el Plan Maestro de Agua Potable, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, escuchamos distintos, no, distintos planes. El plan es lo máximo de la institución y como dice allí, tiene objetivos a largo plazo. Es decir, lograr aumentar el nivel de áreas verdes en el cantón, lograr tener una cartelera de arte permanente. O sea, son objetivos a largo plazo y son objetivos que se llaman estratégicos porque buscan el desarrollo. Luego del plan, un poquito más abajo, tenemos los programas. Esta es como la parte intermedia que a veces resulta un poquito confusa. Los programas son el conjunto de proyectos afines para alcanzar una meta en un plan. Entonces, el programa lo que hace es agrupar proyectos, que vamos hacia ello, pero que estos proyectos tengan cierto sentido de pertenencia entre sí y están alineados hacia el objetivo, hacia la meta del plan, de la herramienta más grande, la herramienta mayor que tiene muchísimas páginas y muchísimos cuadros y muchísimas cosas. Y luego de eso en la planificación llegamos a donde vamos a ir nosotros, a proyecto. El proyecto tiene acciones concretas y limitadas en tiempo y recursos. El proyecto tiene acciones concretas, actividades concretas con las cuales yo alcanzo el objetivo de mi proyecto, es el más chiquito en estos tres, y están limitadas en tiempo y recursos. El plan, si lo ponemos en tiempo, puede ser a 10 años, puede ser a 15 años, puede ser a 5 años. En cambio, el proyecto tiene una vida más corta, tiene un objetivo más alcanzable más rápido y tiene unos recursos asignados. Para este proyecto yo tengo 10.000, 5.000, 20.000 dólares. El proyecto, si los escalamos con una serie de proyectos, logramos un programa y este programa, al hacerse todos estos proyectos, alcanza una meta del plan. Hasta allí entendemos que el proyecto no está en el aire, el proyecto es parte de la planificación, es la escala más pequeña y es importante entenderlo porque el proyecto no puede estar sostenido en la nada. Y este es el primer punto de hoy. El proyecto, en este caso artístico y cultural, tiene que anclarse a algo. Y cuando hablamos de anclarse a algo, tiene que ser anclarse a la planificación institucional de nuestro cantón. No significa que el proyecto lo va a hacer el municipio, pero sí es importante entender desde la planificación institucional nuestro proyecto a dónde se ancla, o si nuestro proyecto se ancla a las políticas públicas nacionales. En este caso en cultura está la política pública de fomento a la lectura, acceso al libro y la oralidad, y el proyecto y la política pública de fomento a las industrias creativas y culturales. Es importante que, si bien nosotros entendemos el proyecto de las acciones que nosotros realizamos, es importante anclarle, sea a una política, a un ordenamiento territorial, o etcétera. Porque si el proyecto no se ancla a algo más grande, el proyecto queda un poquito como que le falta, queda como un poquito cojo. Entonces, esto aquí es lo primero desde la parte de la planificación, entendiendo que las organizaciones, las instituciones generan plan, programa, proyectos. Nuestros proyectos tienen que estar alineados a una política, a una ley, a algo que ya exista dentro del marco constitucional. Y desde el momento que lo anclamos tiene mayor fortaleza, porque hay un nivel, podemos exigirle que este proyecto se pueda desarrollar. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Como sabemos poquitos, voy a dejar el micrófono abierto para que vamos a responder. Si éramos muchos, ahí sí se va a complicar, pero damos 23, entonces es un número bajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Una consulta, por ejemplo, mi proyecto tiene que alinearse sí o sí al plan patrimonial que tiene la institución, ya sea prefectura, sea municipalidad, etcétera. A eso se refiere, ¿verdad?
Sí, esto es lo que te genera, o sea, Justin, gracias por la pregunta. A lo que me refiero a esto es que el desconocer muchas veces el plan no lo anclo. Desconozco la política pública que existe en mi territorio y el plan no genero conectarlo. Pero si yo conozco los lineamientos que hay, si hay un plan, como dices, un plan de patrimonio ¿cómo se llama? En tu territorio, en tu prefectura, en tu alcaldía, y leo este documento, yo veo mi proyecto a qué se alinea. ¿Por qué? Porque si existe ese plan se tiene que ejecutar, ya independientemente de quien esté adelante lo ejecute o no, no lo ejecute, pero si mi plan está anclado, tiene más coherencia técnica y más oportunidad de que pueda ser financiado, porque dentro de mis justificantes está, este proyecto se alinea al plan patrimonial en su actividad número 5, dice el fortalecimiento de la memoria social. Entonces, no hay una obligación escrita en un papel que te diga todos los proyectos tienen que estar alineados, pero justamente parte de este taller es entender cómo están planificados los procesos para que los proyectos empiecen a anclarse, o sea, si sean proyectos independientes y sé que tal vez no me lo va a financiar nadie, lo tengo que financiar con autogestión, pero dentro del diseño ya lo empiezo a pensar como parte de un todo y no un proyecto como una parte aislada de, es que solo es mi proyecto, es solo aquí y solo en este espacio. No, este proyecto está anclado con esto, con esto, con esto. ¿Por qué? Porque el regimiento de todos los planes nacionales y demás están basados en la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si bien la cultura y el patrimonio no tienen un objetivo de desarrollo sostenible específico, tenemos como de un objetivo sale por ahí que por ahí mencionan cultura, y eso es lo que se está buscando, que en los próximos ODS se incluya un objetivo para cultura. Después el financiamiento desde las ONG dicen, pero su proyecto está alineado a qué objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, si nosotros ya empezamos a verlo, nuestro proyecto, no como algo aislado, sino como algo que se ancla a un marco jurídico, un marco constitucional, a un marco legal, el proyecto empieza a tener mayor fortaleza y al momento de venderlo, de buscar el financiamiento, tendremos más argumentos para decir por qué mi proyecto sí debería ser financiado. No sé si con eso quedó contestada tu respuesta. Contestada tu pregunta, perdón. ¿Sí, no? Bueno, voy a creer que sí. Muy bien. Sí, perfecto. Gracias, Justin. Ya. Entonces, entendiendo que los proyectos no son aislados, que si bien ocurren en un territorio, los proyectos no están allí alejados del mundo, no existen en la nada del universo, sino que son parte de un territorio, sea parroquial, sea cantonal, sea provincial, sea nacional, y están anclados a una serie de normativas jurídicas que a veces estamos alejados de ellas, pero es importante irles viendo. Ya, ahora vamos a entendiendo esto de lo grande, las políticas, vámonos aterrizando. Las líneas de proyecto. Ya. Las líneas de proyecto, los proyectos, cuando hablamos de líneas, tenemos que tener claras dos cosas. Las áreas, en este caso nuestras áreas artísticas y culturales, y los eslabones de los que puede tener el proyecto. En las áreas incluimos todas las áreas artísticas: danza, teatro, artes plásticas, artesanía, música, literatura, edición, artes visuales, memoria social, arquitectura, videojuegos, un largo etcétera. Aquí yo puse estos asteriscos en cine, es un tema en el cual desconozco mi experiencia dentro de proyectos y de trabajos culturales. He hecho audiovisual y todo, pero no específicamente hacia el cine. Pero sí le pongo aquí en el cine estas dos aristas, estos dos asteriscos, porque la naturaleza del cine de por sí le implica que un proyecto que es un largometraje tiene etapas, tiene varias etapas, tiene desde el guión, sí, hay financiamiento para proyectos de videojuegos desde el ICA, Fernando.
del cine. Entonces, el cine por su propia naturaleza y por su altísimo costo de lo que resulta producir una película, ahí sí le puse que el cine es un caso especial, por eso muchas veces se le trata de forma especial, porque es para preproducción, producción, postproducción, y cada uno implica un costo, implica unos especialistas específicos para cada una de las áreas. Entonces, dejando a un ladito al cine, sin dejarlo no muy lejos, sino más cerca, tenemos todas las áreas de fomento, incluso unas que se me pueden estar pasando. Preguntaba el compañero Fernando. Sí, el compañero Fernando pregunta si hay financiamiento para proyectos de videojuegos. Sí hay financiamiento para proyectos de videojuegos desde el ICA, desde el Instituto de Cinematografía Nacional. Se me olvidó cómo se llama. Sé que es el ICA el ese. Es importante entender que nosotros tenemos un código de la economía creativa, una ley de economía creativa donde se habla sobre la propiedad intelectual. En este código, que se me acaba de ir el nombre, qué mal, ahí nos especifican sobre todo lo que es propiedad intelectual, y el videojuego, el software, la creación de un software, que ahí sí nos iríamos un poco más allá porque el videojuego si bien es más creativo, el software también, si yo hago un programa de inventario, yo lo puedo registrar porque estoy generando, es una invención del ser humano. Entonces, tenemos las áreas. Los proyectos no pueden ser multiáreas, o sea, perdón, me corrijo. Los proyectos pueden abarcar varias áreas de forma integral, dependiendo la naturaleza del proyecto. Pero, ¿quién me va a decir que si el proyecto puede o no puede tener varias áreas? Regálenme un momentito, déjenme ponerme relajo. ¿Quién me puede decir que el proyecto puede o no puede tener varias áreas? Es el diseño del proyecto. Si mi proyecto es escuelas artísticas, el objetivo general es desarrollar escuelas artísticas en diversas áreas con el objetivo de fortalecer el tejido social, yo ahí sí digo, un objetivo específico va a ser una escuela de pintura, una escuela de danza, una escuela de música, una escuela de escritura creativa y demás. Pero cuando hablamos usualmente de las líneas de financiamiento, tratamos de aterrizarlo en una, dos, tal vez máximo 3 áreas artísticas y culturales, o un área principal y áreas complementarias. Por ejemplo, si mi proyecto es la producción de una obra de teatro, yo en esta obra de teatro voy a ponerle música inédita. Entonces yo debo contratar, para que se produzca la música inédita, debo contratar a un productor musical. Lo principal del proyecto es la obra de teatro que dura 40 minutos, que tiene 5 artistas en escena, tiene un director de luces, tiene un técnico de luces, un técnico de sonido, tiene un director y tiene un director. Pero para yo producir esa obra necesito contratar por un producto específico al productor musical que me va a hacer 4 canciones de la obra. Está música inmiscuida, pero lo principal es el teatro. En esto yo tengo que también contratar artistas plásticos porque voy a tener escenografía. Entonces de la escenografía también va a tener utilería y necesito ciertos elementos que yo no puedo comprar. No voy al 50 de la esquina y compro, sino que contrato a un escenógrafo, un artista plástico, y él me hace el fondo, me hace la espada que necesita el personaje, etc. Pero ¿cuál es el área principal? Sigue siendo el teatro y la obra, porque yo le pago al productor musical, él me cobra tanto por esta producción, listo, hago un contrato de un solo pago y tengo la música. Y el escenógrafo lo mismo, le contrato por un solo pago, yo le pido la espada, él me da la espada, le pago la espada. Entonces ahí hablamos de áreas complementarias, pero existe un área principal, sobre todo esto ocurre en producción. Ya, ahora vámonos a los eslabones. ¿A qué me refiero cuando hablamos de los eslabones? Estas áreas tienen distintas partes de las que yo quiero generar un proyecto. Tengo
el eslabón de la formación. La formación es cuando el objetivo de mi proyecto es formar, educar o enseñar a otras personas dentro de esta área. Pero la formación puede ser, hago una escuela de artes plásticas para niños. Entonces esto es una formación recreativa, que el niño tenga un acercamiento hacia las artes plásticas. Pero también puedo hacer formación específica. Hago un taller de serigrafía o un taller de grabado, pero ya con artistas plásticos específicos. Entonces ahí la formación ya es una formación más especializada, no exclusivamente son las escuelas de arte iniciales, sino que también la formación puede ser, nosotros en el área de teatro, habemos 10 artistas escénicos, queremos un taller de capacitarnos sobre una rama específica del teatro con un especialista. Entonces aprendemos esa técnica. Eso es lo que se refiere a la formación. La producción es el eslabón de creación. Es cuando el objetivo de mi proyecto es dar un producto final. Este producto final, en el caso de música, puede ser una canción grabada, puede ser un concierto, en el caso de la literatura puede ser la impresión de un libro, en el caso de la danza o el teatro puede ser una obra, etc. La producción busca la creación de un producto que luego va a poder entrar al mercado y puede ser comercializado y demás. Aquí hay algo importante. En la producción, los proyectos, hay que entender si nuestra producción es inédita, es decir, nuestro proyecto va a crear algo nuevo. Esta canción es mía, esta canción yo escribí la letra, yo la compuse, yo soy dueño de todos los derechos morales y patrimoniales de esta canción, la tengo registrada en el SENADI, en SAICE, y yo tengo los derechos de explotación de esta canción. Cuando nos referimos a producción, buscamos, si bien no es específico, pero la producción busca lo inédito. En el teatro, cada área tiene sus peculiaridades. En el teatro se puede decir, la dramaturgia es una obra ya escrita. Entonces, como es una obra ya escrita, yo tengo que pagar los derechos de explotación del texto. Pero claro, yo soy dueño del montaje, yo soy dueño de los cambios que se realizaron, de las luces, porque a mí solamente me decía, fulanito dice tal, etc. Allí tenemos la exhibición. Los proyectos de exhibición lo que buscan es proponer que lo que estuvo en producción pueda ser mostrado. En este caso, la exhibición es puntual, es decir, yo saqué un disco y yo quiero este disco exhibirlo a través de un concierto en vivo. Entonces yo hago un concierto en la galería tal, en el bar tal, en el teatro tal. La exhibición usualmente lo que busca es que yo pueda mostrar en otros ámbitos mi producto. Entonces, si yo para poder hacer un proyecto de exhibición tengo que saber qué productos voy a exponer. Voy a hacer una feria de libro, que es una feria de libro, es un proyecto de exhibición. Entonces yo sé que en este proyecto voy a exhibir, voy a tener las editoriales tales, cuales iguales, voy a tener estos autores y voy a tener esta serie de actividades. La circulación se parece a la exhibición, pero la circulación lo que tiene como objetivo es que un mismo producto esté en varios espacios de exhibición distintos. En este caso, la circulación puede ser entendida bastante como giras de artes escénicas o como giras de conciertos. Un proyecto de circulación es la gira de la banda tal, que va a dar un concierto en Guayaquil, Quito, Archidona, Cotacachi, Otavalo, Portoviejo, Manta, etc. Este es un proyecto de circulación, donde busca que el producto sea exhibido en distintos espacios. Pero la peculiaridad de la circulación es que si yo voy a ser exhibido en estos distintos espacios, debe haber algo que diga por qué yo me presento aquí, aquí y acá. Porque yo sé que aquí, si es música, yo sé que aquí tengo un grupo de seguidores, porque en estos espacios
Suelen presentar bandas que tienen características musicales como los míos, mismo género, demás. Entonces, un proyecto de circulación también debe pensarse de que los territorios en los cuales se va a exhibir el producto tiene una coherencia entre ellos. No es que yo me voy por aquí, me voy por allá, me voy por allá, me voy por allá y termino tocando en una escuela, en una escuela rural. Y tal vez no conecto o tengo la dificultad de que en el espacio donde me presenté no tenía las condiciones técnicas. Promoción y difusión. Usualmente la promoción y difusión es transversal a la formación, producción, exhibición y circulación, a todos los otros 4 eslabones. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un proceso de formación de cualquiera de estos procesos, yo tengo que comunicarlo, tengo que decirlo, tengo que tener alguna forma. Ya te respondo a tu pregunta, Jenny, un ratito. Todo el proyecto que yo estoy haciendo tiene que tener esta promoción, esta difusión, este alcance, de que alguien sepa que yo estoy haciendo esto, porque también esto es una cuestión de transparentar las cosas. Porque usualmente dicen, bueno, fulanito de tal ganó un proyecto tal, pero el man hizo 2 cositas ahí y no hizo más. No, sí hizo esto, lo otro. Pero ¿y dónde yo me enteré de eso? ¿Dónde fue publicado? Ahorita es fácil porque tenemos las redes sociales y tenemos constancia de que lo hicimos. Antes era más difícil porque ¿cómo ibas a decir que estabas haciendo algo en el periódico? Por favor, señor, sáqueme una notita. La promoción y difusión es transversal usualmente a los otros procesos, pero también existen proyectos específicos de promoción y difusión. Y esto voy a rayar por aquí, y esto va muy de la mano con esta palabrita de acá abajo, que es la palabrita de transversal. Porque, por ejemplo, este año dentro del IFAIC hay un concurso de podcast. Entonces, el concurso de podcast no va a crear música, no va a crear un teatro, pero ¿cuál es? Como yo lo percibo, porque todavía no están las bases, el concurso de podcast lo que busca es que desde un área yo pueda tener entrevistas con artistas de distintas áreas de una forma innovadora, dinámica, para que la gente se entere sobre lo que está pasando. Entonces, ¿qué gano yo? Genero un producto, genero una marca, un espacio de comunicación donde yo estoy diciendo que va a haber, que existe Juanito, que él es músico y él tiene esto, lo otro. Entonces se convierte, el proyecto en sí sabe que los artistas necesitan espacios de promoción y difusión, que estos espacios tal vez en los medios tradicionales grandes es muy difícil de llegar, pero teniendo este podcast voy a tener un espacio, no me gusta usar este término, pero vamos a usarlo por ahora, un espacio alternativo donde estos artistas independientes pueden hablarse, donde pueden escuchar, donde pueden exponerse y llegar a nuevos públicos que conozcan sus productos y a la vez que conozcan sus productos, su arte, sus creaciones, puedan decir, mira esta banda, oye, mira esta obra que me parece interesante. Ahora sí, Jenny, respondo su pregunta. En artes plásticas, área pintura podría considerarse exhibición las exposiciones de cuadros en diferentes museos o galerías. Sí, efectivamente, en el área pintura la exhibición es las exposiciones de cuadros. Claro, si yo tengo creo que aquí hay una cuestión de facilidad porque puede estar, digamos, 3 meses en un museo, en una ciudad, y luego va a otro museo en otra ciudad y ya se convierte de exhibición y pasa también a circulación, sabiendo que en estos espacios sí el objetivo es que solo se vea el producto, que las obras se puedan vender. Entonces, efectivamente, en el área plástica, como decía, todas las áreas tienen una peculiaridad. Tienen una peculiaridad. Sí, efectivamente, Yuri, todas las clases van a quedar grabadas y después les enviaremos nuevamente por correo, les enviaremos el link de la grabación. Muy bien. Investigación, el eslabón de investigación. En el eslabón de investigación el objetivo, la búsqueda es el descubrir algo nuevo, el entender algo nuevo, que después pueda ser llevado a un proceso de formación, un proceso de producción.
Es interesante, no se conectó hoy día Oti, hay una obra de artes escénicas, de teatro que se llama San Viritute, que nace de una investigación de este monolito en la provincia de Santa Elena. Y es interesante cómo este proceso de investigación luego se convierte en una obra de teatro, o la obra de teatro tuvo este proceso de investigación. Si bien hay procesos que es importante la investigación, es importantísima la investigación y los proyectos de investigación, que tal vez puedes a veces quedar muchas veces relegada efectivamente. Javier, no hay grupo de WhatsApp, pero creo que con lo que hoy día se conectaron pocos, voy a crear un grupo de WhatsApp para que la próxima semana se puedan conectar. Entonces ya te voy a tener anotado el número. Entonces, la investigación, los proyectos de investigación a veces quedan relegados a la academia, a las universidades, pero son importantísimos también en las distintas áreas porque a partir de la investigación generamos conocimiento que puede ser llevado a nuestras obras. Por eso es importante que tengamos siempre acceso a nueva información, qué está ocurriendo en el medio, qué se está desarrollando en otros países, qué otras cuestiones puedo traerlas. Y los proyectos de investigación me dan este anclaje porque tenemos ideas, pero somos, como lo dijo Newton, si he visto lo que he visto es porque he caminado sobre hombros de gigantes, porque todo lo que nosotros generamos, creamos y desarrollamos, no existe de la nada, existe porque tuvimos experiencias personales, porque tuvimos experiencias profesionales y académicas. Y por último tenemos el eslabón transversal. ¿Qué es el eslabón transversal? En el eslabón transversal son estos proyectos que no se anclan específicamente a una de estas áreas, a uno de estos eslabones, pero sí conectan ¿cómo se llama? A las áreas artísticas de una u otra manera. El año pasado hubo un concurso que se llamó Salud más Arte. Es un concurso que a través del arte se buscaba, era el fortalecimiento de las problemáticas de salud mental, de la cuestión de los adultos mayores, y era un proyecto interesante, un concurso interesante del IFAIC, porque tenía varias especificaciones, es decir, si tú ibas a trabajar de la salud mental, tenías estas condiciones, si tú ibas a trabajar con adultos mayores, tenías estas condiciones, tenías que trabajar con grupos prioritarios, etc. E incluso existe este proyecto de todos los años que es para las personas en sistemas de rehabilitación social. Dentro de los sistemas de rehabilitación social que existen los de presentaciones de obras de arte en estos espacios, tanto o como las obras de revistas de literatura, donde ellos entran en un proceso donde el arte se convierte en una herramienta de transformación, de entendimiento, de diálogo con estas personas en condiciones de reclusión. ¿Alguna pregunta hasta allí? De áreas, eslabones, todo esto tenemos nuestras áreas y los eslabones son, mi proyecto a qué eslabón va, o sea, es netamente producción, pero tiene que ser producción con exhibición, tiene ambos, es uno solo, es purista, no es purista, etcétera. Ya, Javier, tu pregunta, por favor. Estimado José Lizardo, buenos días desde la provincia de Chimborazo. Te Buenos días, saluda. Javier, bienvenido. Mi pregunta es en el área de artesanías. Ya, En el eslabón de producción, exhibición y luego tendríamos también que hacer promoción y difusión en la especialidad de ebanistería, carpintería y ebanistería también puede ser de la mano. ya. En esta área, ¿cómo podríamos nosotros aquí, legislativamente dentro del Ecuador, cómo nosotros podríamos calificar este proyecto si de pronto necesitaríamos, yo que sé, la calificación artesanal tanto por el MIPRO o por una asociación artesanal que no me acuerdo, federación, algo así, es de los artesanos, La Junta Nacional del Artesano, el Junta Nacional la Junta de Nacional de los Protección del Artesanos, Artesano. que a la final ninguno de los dos hay peso de beneficios.
para los artesanos. Pero sin embargo, como profesionales que somos, nosotros dentro de la ley no podemos calificarnos como artesanos. Entonces, esa es mi pregunta. Bien. En esta área, para hacer este proyecto, sacar financiamiento, me imagino que estamos hablando de una institución que nos abastecería dentro del Estado mismo, ¿no? Porque ellos son los que nos ponen todos los peros. ¿Podríamos nosotros, como profesionales, aplicar en artesanía sin necesidad de sacar esta calificación artesanal? Y además, yo tengo un grupo de adultos mayores, podríamos decir, artesanos, que prácticamente ya están en decadencia y que la artesanía, la carpintería, dentro de ello, de carpintería y ebenistería, está muriendo el conocimiento en nuestros territorios. Esa es mi pregunta, estimado José. Gracias, Javier. Una pregunta bastante amplia y bastante ilustrativa porque abarca varios temas. Ya, en la cuestión de artesanía, efectivamente el IFAIC tiene fomentos específicos para artes plásticas y artesanía, en las cuales usualmente no se requiere que sea como, por ejemplo, un artesano calificado, porque ¿qué podemos definir como artesanía? Porque puede ser artesano el señor que tiene el torno, como puede ser artesano la señora que pinta uñas, que corta cabello. Entonces, la definición de artesano, por lo que entiendo y por el poco conocimiento que tengo, es bastante amplio. Eso por un lado. Sí existen proyectos para el fomento de la artesanía, netamente para la creación de la artesanía, como usted indica, en la cuestión de producción, desde el IFAI, creo que este año no hay. Ahorita vamos a ver los proyectos que están ya proyectados por parte del Instituto de Fomento de la Creatividad, Artes e Innovaciones, pero usted allí me hace una acotación y muy interesante, que es sobre estos artesanos de la tercera edad, que al momento que ellos ya no estén con nosotros, se pierde este conocimiento en carpintería, por lo que usted me dice, por ebanistería. Dentro de las líneas de fomento, que también vamos a ver en un momento, está el INPC, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, donde ellos trabajan con el rescate de los conocimientos, saberes, el patrimonio material e inmaterial. Allí en este caso, con el de los adultos mayores, lo que es un proyecto de conservación. Es un proyecto de conservación de qué me interesa cuando ellos no estén, que quede. La técnica, si es decir, ellos hacen un mueble muy específico, que para ese mueble existen unas plantillas específicas. Entonces yo tengo que sistematizar. Mi proyecto es la sistematización de estos procesos de conocimiento. O me interesa el conocimiento verbal de ellos, ellos a través de entrevistas entender cómo es el proceso, tal vez el producto que ellos hacen en este momento ya no es rentable porque vino la industrialización y aparecieron estos otros productos que son fácilmente reemplazables, pero es importante conservarlo, como dice Fernando, la sostenibilidad. Entonces, todo proyecto yo ahí lo dividiría, porque es un proyecto bastante amplio. Entonces, con los adultos de tercera edad, sería como ver qué es lo que quiero: la conservación, la preservación, la sistematización, el que quede ese conocimiento, un proceso de transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones, pero las nuevas generaciones no quieren aprender sobre esto. Entonces, allí. Y sobre la primera pregunta, lo que usted dice, lo de los peros y demás, usualmente los proyectos de artesanía del IFAIC, como son proyectos de producción, exhibición, no se requiere esto de la junta del artesano, el certificado del artesano, porque a veces tampoco no todos los tienen, pero claro, lo del artesano tiene la ventaja de que ustedes, quienes tienen la calificación de artesano y la tienen en su RUC, pueden hacer sus trabajos sin IVA. No sé si le contesté sus preguntas, Javier, o algo se me quedó Quisiera en el que, aire. quisiera que por favor me deletree el IFAIL, porque lo estoy buscando y no lo encuentro. Por favor, Ah, ya. estimado José. Ya, igual esto es parte del taller de hoy. Ahorita ya parte de lo del taller de hoy. Ya.
¿Alguna otra pregunta hasta allí? Igual con Fernando me quedo todavía porque ya lo voy a responder más adelante. ¿Alguna otra pregunta? No, avanzamos. Ya se fue 10. Ya. ¿Se acuerdan que yo les decía sobre diferenciar fomento con financiamiento? Ahora les voy a explicar qué es fomento. ¿Qué es más? Financiamiento. Michael, ya. Financiamiento es, yo tengo el proyecto de hacer, voy a poner un ejemplo, voy a salir un poquito del ejemplo de la cultura. Quiero hacer estos tomatodos. Ya, yo para hacer estos tomatodos me cuestan $1 comprarlos y los voy a vender en $2. Yo necesito $100 para comprar los tomatodos, ponerle el sticker, tiqui tiqui y después venderlo. Voy al banco, el banco me dice, bueno, yo te voy a prestar los $100, pero tú a cambio con los intereses me vas a tener que pagar 110. Listo, el banco va, yo voy, compro mis tomatodos, los vendo, consigo mi ganancia, le pago al banco. Eso es financiamiento. Un proceso donde yo no tengo nada, pero yo tengo la idea, quiero hacer estos tomatodos, comprarlos y revenderlos, y busco y genero el financiamiento, genero esta acción comercial. Pero el fomento, que son las políticas nacionales de fomento, el fomento es una política pública que promueve la creación, difusión y conservación de expresiones mediante apoyos monetarios y no monetarios. Política pública que promueve la creación de difusión y conservación de expresiones mediante apoyos monetarios y no monetarios. Nosotros creamos, desarrollamos, inventamos en el área del teatro, danza, de todas las áreas artísticas, y el fomento es este apoyo monetario es cuando me dan el dinero en efectivo, y no monetario es que yo para hacer mis artesanías necesito estas herramientas. Entonces se me dan las herramientas directamente, con lo cual, gracias a eso, mejoro mis condiciones de trabajo. Aquí hay algo importantísimo que yo hago hincapié, es que el fomento no parte de la nada. Es decir, una línea de fomento, un proyecto que va a ser financiado por una línea de fomento, debe haber un germen, debe haber una semilla, debe haber un proceso previo. Y el fomento, este apoyo monetario o no monetario, lo que hace es fortalecer, mejorar las capacidades de ese proceso. Me decía un compañero dentro de estas mesas de trabajo para el plan de cultura, por ejemplo, en San Vicente hay un estudio de grabación que a su vez son escuelas de música. El fomento, ¿cómo lo veíamos en este caso? Llegando a la conclusión, el fomento en este caso específico es conseguir sillas, conseguir mejores instrumentos con toda esta adquisición de materiales, las clases que ya existen. Hay el fomento, que es la adquisición de todos estos instrumentos, sillas, pizarras, etcétera, etcétera. Lo que hago es que el proceso ya existente, preexistente, con el fomento mejora sus capacidades. Entonces, si yo antes tenía 5 estudiantes porque solo tenía 5 guitarras, con este proceso de fomento compré 5 guitarras más y ahora puedo tener 10 estudiantes. Mejoro mis capacidades, mejoro mi sostenibilidad, mejoro mi forma de generar ingresos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto es importantísimo tener en cuenta de que el fomento, cuando yo diseño un proyecto hacia el fomento, ya debe haber un antecedente, no sale de la nada. Cuando busco algo como que voy a empezar de cero, mis propias ideas, yo sé tocar la guitarra y me pongo en el parque a tocar la guitarra, viene alguien y le voy enseñando, ya, voy generando un germen. Pero el fomento lo que busca es promover, como dice ahí, la creación, la difusión, la capacidad de este proceso. Si yo tengo escuelas de
en Santana me hablaban mucho de las escuelas de arte. Es interesante, son 16 años que hay estas escuelas públicas del municipio. Me parece algo interesante porque tantos años un proceso en este territorio. Entonces ellos me dicen, claro, pero la dificultad es que ellos salen de la escuela y ellos no tienen capacidad de crear, porque no hay una productora, no pueden inventar, no pueden crear sus propias canciones. Entonces, claro, ya tienes la parte de formación. El siguiente eslabón es producción. Entonces, el fomento puede ser, yo sé que tengo estos estudiantes, tengo estas capacidades, tengo estos antecedentes, mi proyecto es la producción musical. Entonces yo sé que estos chicos tienen estas canciones, que las han escrito, las han hecho en los talleres, pero yo necesito para poder tener los máster de estas canciones. Entonces, eso es lo que definimos como fomento. Ya hay un alguito antes y luego con el fomento fortalezco las capacidades. En el Ecuador, quienes dan líneas de fomento desde el Estado es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es el INEPC, el Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividades, el IFAI, y el ICA, que es el Instituto Cinematográfico de Artes Cinematográficas del Ecuador. Estas leyes de fomento se crean, el Fondo Nacional de Fomento se crea con la Ley de Cultura en el artículo 10 y se financia en el artículo 11, literal A, donde el 5% de las utilidades anuales del Banco de Desarrollo del Ecuador es de ese monto. Mientras más grande es el monto, significa mayor beneficiario. Si es más grande, o sea, a todos nos conviene que al Estado y al país le vaya bien, porque significa más fondos de fomento y mayor capacidad de financiamiento. ¿Alguna pregunta, consulta, inquietud hasta aquí? Muy bien, voy a ir un poquito rápido porque estamos 10:15 y hemos quedado 2 horas. Igual si nos pasamos unos minutitos más, como lo que empezamos un poquito tarde, pero me sepan entender. Ya, ahora antes de pasar en esta clase, vamos a hablar voy a dar un ejemplo de crecimiento de un proceso, de un proyecto que ha tenido varias etapas, este proyecto. El proyecto Memoridad. Un proyecto puede evolucionar, diseñarse por etapas y crecer con nuevos objetivos. Como lo hablamos al principio de la clase, el proyecto está limitado por recursos y tiempo. Este proyecto dura 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año máximo, 1 año ya. 1 año dura el proyecto. Si hay recursos para 1 año, increíble. Si no, el proyecto es más chiquito. Todo proyecto tiene resultados y los resultados son importantísimos porque el resultado, el producto esperado, el resultado esperado, que puede ser un producto, me va a hacer que mi proyecto, una vez que ya no tenga recursos, que ya haya acabado el financiamiento, ¿qué me queda con lo que puedo seguir generando economía, sostenibilidad, proceso? Voy a poner el caso de Memoridad. Mi abuelo en el 2008, en el patio de la casa, hace un museo. Él empieza a pedirle a amigos objetos antiguos, botijas, escopetas, lámparas de querosén, ralladores, cucharas de mate, libros, etcétera, etcétera. Entonces, en el patio de la casa, mi abuelo hace un museo. Mi abuelo no ha escrito un proyecto en su vida, pero la idea está porque el ser humano genera una idea y esa idea luego la aterrizamos, le ponemos en papel o simplemente generamos la acción. La idea de este taller es que las acciones, las ideas vayan a un formato que pueda conseguir el financiamiento o el fomento. Entonces hay este museo. Mi abuelo, varios años, llega gente, visita el museo, es un espacio de encuentro, de recorderis de la memoria social, etc. Es un espacio de encuentro, lo plantea así. Luego de eso, de que existe el museo, por eso que yo les digo que el fomento aparece algo que ya existe y luego yo diseño un proyecto que va a generar algo más. Del museo nace el proyecto Memoridad, construcción colectiva de la identidad rocafortense. Este proyecto, el proyecto de Memoridad, tiene como resultado, ustedes pueden ver estos paneles, es una exposición sobre la identidad rocafortense que se trabajó con la comunidad en varias reuniones sobre cómo definimos qué significa ser rocafortense. Lo que generó este proyecto es
esta exposición. Una exposición donde definimos qué significa ser rocafortense a partir de las aristas trabajadas con la comunidad. No va a entrar mucho en detalle ahí, pero tenemos una exposición museográfica, con objetos museográficos, donde definen qué es ser rocafortense. Este es el resultado del proyecto Memoridad, la exposición itinerante que está hecha para que se monte, se desmonte, se lleve de un lugar a otro. Entonces tenemos del museo hacemos Memoridad, donde sale el producto que es una exposición itinerante. Luego el proyecto pasa a ser un proceso de circulación con Memoridad en movimiento. ¿Qué es Memoridad en movimiento? Es la misma exposición que se creó en el Memoridad anterior, pero la presentamos en 4 museos nacionales. Estuvimos en Cuenca, Riobamba, Sangolquí y la fábrica Imbabura de se me fue el nombre de la ciudad. Antonio Dante. Ya. ¿Qué ocurre con este producto que nosotros tenemos? Al momento de que lo llevamos a esta circulación, generamos una metodología. Si bien la gente ve sobre Rocafuerte, generamos una metodología para crear sus propias memoridades. Entonces, el resultado de Memoridad en movimiento, las actividades fueron circular en los museos nacionales, pero el resultado ¿cuál fue? El desarrollo de una metodología donde las personas de cada uno de estos territorios pudieron definir su identidad con este proceso. Entonces, si yo era de Cuenca, para ser cuencano me identifica esto y aquello. Esto es lo que me compone como mi identidad. Aquí lo interesante era que la identidad cultural de nosotros está tan arraigada en nosotros que a veces no somos conscientes ni nos percatamos de ello. Entonces, esta es parte del proceso. Luego de Memoridad en movimiento, que tenemos la exposición, nace otro proyecto que se llama Matices Identitarias. Existe la exposición Memoridad, que ya se las mostré, pero nos damos cuenta de algo. Cuando nosotros hacemos Memoridad, trabajamos sobre todo con personas mayores de 50 años y sobre todo adultos mayores, para hablar sobre la identidad. En cambio, los grupos de jóvenes y niños veían la identidad como, no, me hablas de identidad, eso son cosas de viejos. Matices Identitarias se da cuenta de esto a través del concurso público de formación de público y mediación cultural y generamos un proceso de mediación artística con jóvenes donde les llevamos la exposición Memoridad, pero para que ellos crearan obras de arte plástica sobre su identidad. Ellos aprendieron la metodología, entendieron cuáles son los componentes de la identidad y ellos crearon unas obras de arte plástica donde estas obras se convierten en una exposición que ya no existe la exposición Memoridad, sino evoluciona con la exposición Matices Identitarias, donde los chicos presentan sus obras. Y el producto de este proceso es de este proceso de Matices Identitarias es las obras de arte creadas por los jóvenes de forma comunitaria para hablar sobre su identidad a partir de la creación. Este proyecto es otro de fomento y nace el último proyecto que es toda esta consecuencia de ítem que les he ido explicando, que es el taller de artes plásticas. Termina Matices Identitarias, los jóvenes, más de 120 jóvenes de 6 comunidades rurales de Rocafuerte, tuvieron esta posibilidad de creación, de desarrollo, de entendimiento de la identidad, que termina en una exposición de artes plásticas. Pero de allí nace el proyecto actual, que ya es un proyecto formativo, donde estos jóvenes que tuvieron esta capacidad de crear, estuvieron en este proceso de creación, pasan al taller de artes plásticas, que es la formación de ellos en artes plásticas de distintas herramientas. Este proceso ya no es financiado por un instituto público, sino es financiado por padrinos y madrinas de la Fundación Cultural Scorpio. Ya llevamos 8 clases, son módulos cada semana, son módulos de 4 semanas que se realizan todos los meses, donde estos chicos acceden a esta formación ya no tan generalista, sino más específica. ¿A qué voy con esto de aquí? Yendo nuevamente. Empezamos en el museo de mi abuelo, en el patio de la casa de mi abuelo, y terminamos con una escuela de formación. Cada una de las fotos es un proyecto específico con unos objetivos y con un tiempo.
Luego, cada uno de los siguientes proyectos va generando un producto que luego puedo desarrollarlo en otro proyecto o en replicar el mismo proyecto. Entonces, cada producto me va llevando a una siguiente etapa donde genero nuevos productos y llego a nuevos objetivos. Entonces, la conclusión de esta etapa, de esta parte, de este punto de aquí para el taller de hoy, es importante que el diseño de nuestros proyectos, como vimos programas y vimos planes, los empecemos a pensar que una vez que termine el financiamiento, que termine el fomento, el valor que recibimos por parte del concurso público, ¿qué productos me van a quedar para posteriormente yo desarrollar un nuevo proyecto anclado en el proyecto anterior? ¿Por qué? Y esto es importantísimo. Si nosotros pasamos diseñando proyectos nuevos, siempre un nuevo proyecto, nuevo proyecto, nuevo proyecto, nuevo proyecto, el proyecto tiene algo que pesa y es importante, que son los antecedentes. Si el proyecto es un proyecto nuevo, califica dentro de proyectos nuevos. Pero si es un proyecto que tiene 10, 15 años, que yo he hecho este proceso en 5 años y ahora yo necesito hacer este nuevo proyecto, pero está anclado a estos antecedentes, hay un peso, porque hay la seguridad de que el proyecto no es un invento, de que salió de la nada, sino que hay un antecedente. Entonces es importante que si bien empezamos en proyectos pequeños, imaginemos una vez que yo termine este proyecto, qué productos tengo o qué resultados tengo para el nuevo proyecto. Tengo la escuela de música, tengo el proyecto para producir las canciones. Ahora con las canciones, ¿qué necesito hacer? Que la gente escuche mis canciones. ¿Qué hago? Concierto. Entonces, como ya tengo las canciones, ya tengo el máster, tengo CD para vender, puedo buscar un proyecto de conciertos. Y así sucesivamente. Preguntas, dudas, inquietudes sobre sobre esto. ¿No? Muy bien. Vamos ahora a la parte específica del proyecto. Aquí es importante tener algunas consideraciones generales, esto es importantísimo, tener algunas consideraciones generales para el diseño y la creación de nuestros proyectos. ¿En qué sentido? ¿Qué se hace primero? ¿Hacer, ejecutar, desarrollar el proyecto? ¿O escribirlo, llenar todo el esquema y luego hacerlo? O sea, ¿qué va primero? ¿Qué creen ustedes que va primero? ¿Primero se hace o primero se escribe? Primero se ejecuta y luego cuando estoy ejecutando lo paso al papel. Es pregunta. Primero escribirlo, ¿ya? ¿Alguien alguna otra observación? Escribirlo, hacerlo, escribirlo. Escribirlo. El proyecto que nos explica está dentro del eje fomento financiamiento. Allá, escribirlo. Ya le respondo a su pregunta a Jenny, un momento. Escribirlo. Ya. Mientras responden, Jenny pregunta si el proyecto que está explicando, Memoridad, está dentro del eje fomento o financiamiento. Memoridad está dentro de fomento porque ya existía el museo. Entonces lo que buscaba el proyecto es que el museo no se quede en las 4 paredes, sino pueda hacer un proceso de construcción colectiva, de activación de la memoria social. El proyecto final, el del taller, ese ya se convierte en un proyecto de financiamiento, el taller de artes plásticas. ¿Por qué es un proyecto de financiamiento? Porque ahora ya los chicos van a aprender algo específico, que es un proceso de formación, pero ya lo que necesito, ya mi forma de conseguir los recursos está siendo financiada por padrinos y madrinas, personas privadas, en las cuales creen que este proyecto es importante para el desarrollo social, porque estos chicos tengan acceso a la formación. Entonces, si bien ahí había 3 proyectos, Memoridad, Memoria de Movimiento y Artes
Matrices identitarias, que son fomento. El último proyecto se convierte en financiamiento, porque con los antecedentes de los otros proyectos ya no quiero ir a un concurso con unas bases específicas, sino que lo diseño acorde a las necesidades y el alcance que puedo tener con, en este caso, el aporte de los madrinos y padrinas. Ya. Escribir, para mí hacer, tener un antecedente, escribir. Ya, perfecto. Muy bien. No hay respuesta correcta en este de aquí. O sea, no hay respuesta incorrecta, perdón. Hacerlo o escribirlo. Usualmente nosotros, el ser humano es de acción. O sea, que yo vi que había esta pared, si eres muralista, y yo, bueno, pedí 2 latas de pintura y pinté. Estoy inventando, o sea, son ejemplos, no son reales. Ya, entonces no hay una forma que se hace primero. Si yo lo primero hago, bueno, empiezo a dar las clases en los talleres de pintura, de danza, bacán, luego tal vez escriba. O yo digo, bueno, yo ya he hecho algunas cosas, pero yo quiero hacer algo nuevo, pero antes de hacerlo quiero aterrizarlo bien, lo escribo, voy a hacer, que quiero hacer una investigación sobre la cultura huancavelica, etc. No hay una forma de iniciar, ni lo uno ni lo otro es incorrecto. Pero, algo que es importantísimo y es algo donde se falla, no bastante, bastantísimo. Que yo empiezo a hacer mi escuela, mi grupo, etcétera, hago, pero no registro el proceso que yo tengo. No lo aterrizo. Yo ya llevo 3 años con una escuela de música, pero yo no tengo cuáles son las clases que yo doy, cuál es la metodología que aplico, cuál es el objetivo de las clases. El chico viene, aprende la guitarra y después el chico se va, o quiero con esto hacer una banda, etc. Entonces, aquí hay una consideración importante, es que no hay que esto es primero, lo otro es primero lo escribo y después lo hago, primero lo hago y luego lo escribo. No hay. Cada quien es libre. Pero lo que no se puede hacer es hacer y no sistematizar, no escribir, no decir, a ver, hice esto, hice lo otro, porque luego cuando yo lo quiera llevar a proyecto, volvamos al ejemplo de la escuela de música, a pasar a producir las canciones, me quedo sin piso, porque todo lo he hecho, sí, yo llevo 3 años haciéndolo, pero en el mundo que vivimos existe algo llamado proceso, y los procesos requieren de documentos, requieren de evidencia. Entonces, estos procesos, la sistematización nos permite a nosotros darle un aterrizaje a nuestro proyecto. Todo en primera instancia está la idea de lo que hago, lo ejecuto y luego se postula proyectos de fomento, financiamiento, y ya es donde mi proyecto se aterriza. Escribo y toma una forma más técnica. Exacto, como dice Jenny, es importante que si lo vamos a hacer, hagámoslo porque creemos que funciona. Y si funciona, aterricémoslo y démosle forma. Ya, la idea que nosotros tengamos, otra de las consideraciones, estas 5 consideraciones que creí importantes compartir hoy día, es la idea debe convocar a la acción. O sea, la idea de que yo tengo para realizar este proyecto debe generar algo, debe desarrollar algo. Y esto tiene que ver con los productos finales de mi proyecto. Todo proyecto tiene que tener resultados. Entonces, estos resultados deben convocar a la acción de qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago. Tercer punto, esta consideración general, es la sistematización de procesos, que les decía hace un
Bueno, les decía al principio, esto es importante, sistematicemos los procesos que hacemos, escribamos una bitácora. Yo en la escuela de arte hice tanto, vinieron tantos niños, es así, asado, cocinado. Es importante tenerlo esto aterrizado, documentado, no solo en foto, así sea un proceso independiente, porque luego cuando a mí me vengan a pedir, ay, ¿usted qué ha hecho? Bueno, he hecho esto, lo otro, y miren, he hecho así, así, asado. Y yo después viendo esos mismos documentos, ustedes van a decir, ah, mira, tengo esto y lo puedo diseñar a formato proyecto. Punto 4. Mi proyecto, esta pregunta es importantísima. ¿Qué tiene mi proyecto de innovador? ¿Qué hace que mi proyecto se diferencie de los otros proyectos que pueden estar postulando al mismo concurso? ¿En qué se diferencia? Cuando hablo de innovación, no se trata de que a veces puede confundir y que, bueno, es que yo voy a hacer este proyecto y le voy a meter realidad virtual y le voy a meter, interacción, y le voy a meter una página web y tal, y termino haciendo un proyecto del que tal vez no tengo conocimientos de realmente cómo se hace, pero suena muy bonito, o termino haciendo un proyecto que al meterle tantas cosas adorno, no terminan siendo aportes integrales al proyecto, sino que son elementos de adorno. La innovación no es únicamente innovación tecnológica, no es únicamente innovación de algo muy futurista. La innovación también puede estar en cómo este proyecto fortalece o mejora las actividades que están pasando. Como decía el compañero de Chimborazo, ¿quién fue el compañero de Chimborazo? Como decía el compañero de Chimborazo, perdón, que no me acuerdo el nombre, como decía el compañero de Chimborazo, el proyecto de los adultos mayores. Un punto de innovación puede ser que con los adultos mayores existe esta cuestión de la memoria social, pero tal vez la innovación también puede ser otro tipo de herramientas para alcanzar otro tipo de... Javier, gracias Javier. Otro tipo de herramientas para escribir, otro tipo de herramientas para tener otro tipo de proceso. Pero ¿en qué innova? Porque si mi proceso que yo tengo va a un proyecto y luego que va al proyecto no tiene, va a quedar igual. Entonces, ¿para qué hay el proyecto? Si estoy en el punto A y paso a un proyecto, desarrollo el proyecto y termino en el punto A, ¿dónde innové? ¿Dónde mejoré? ¿Qué hubo de cambio? Y, por último, si el impacto es medible. ¿A qué me refiero con que el impacto sea medible? Si yo desarrollo el proyecto, este resultado, yo dije que voy a hacer a X acción. ¿Cómo lo mido? Lo mido por el número de asistentes que fueron a la obra, el número de chicos que fueron a los talleres, el número de personas que estuvieron en las mesas de diálogo. ¿Cómo mido el impacto del proyecto? Esto es importantísimo. Un proyecto debe tener resultados, los resultados tienen que tener, fortalecer mis capacidades, pero al final esos resultados, ¿cómo impactan en mi proceso? Ahora puedo generar otro tipo de artesanía, puedo hacer nuevas técnicas que no podía hacer antes por falta de estas herramientas, pero ¿cómo lo mido? Esto es importante. No, en los proyectos las cosas no pueden quedarse en el mundo de los sueños, pues tienen que aterrizar en el mundo real. Ahora yo puedo tener más estudiantes en la escuela, puedo producir otros tipos de canciones porque tengo estos instrumentos, tengo esta herramienta nueva que me mejora mi capacidad, etc. ¿Alguna pregunta hasta allí? Hola Jacinto, bienvenido. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta aquí? ¿No? Muy bien. Vamos a pasar
Perdón, hoy día no hice pausa, la próxima semana sí les prometo que va a haber pausa, pero como hoy día empezamos prácticamente como 9:15 entre los compañeros que se iban conectando y demás, hay una pregunta aquí ya. Entonces, hoy día, la próxima semana se va a haber una pausa de 5 minutos en el medio. Para no tampoco no alargarnos más de las 11, igual entiendo que todos tenemos cositas que hacer, entonces estamos ahí. Ya. Mariana pregunta, no me quedó muy claro lo del impacto medible. Ya. Lo del impacto medible, Mariana, en un proyecto que yo desarrollo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo la escuela, ya no pongamos la escuela de música, vamos a poner la escuela de artes plásticas. Ya. Yo en esta escuela de arte plástica yo le enseño a chicos de 12 a 15 años. Ya, eso es lo que yo tengo ahorita. Pero yo me he dado cuenta que en mi comunidad existen estos señores artesanos que nos contaba el compañero Javier, donde ellos tienen una técnica especial para hacer esta carpintería, que es algo que yo podría hacer dentro de mi taller y le podría enseñar a mis ¿cómo se llama? A mis estudiantes. Entonces voy y el proyecto es que los estudiantes aprendan estas técnicas yendo a los talleres de estos señores se les paga por la enseñanza y demás. ¿Cómo yo mido el impacto de mi proyecto? Lo puedo medir, en este caso, cuántos estudiantes fueron capacitados en estas técnicas de carpintería. Entonces, yo mido que mi objetivo era 5 estudiantes. No capacité 5, capacité 10. Entonces pude medir el impacto real, que muchas veces se mide de forma cuantitativa, de cuántas personas tuvieron acceso a tal cosa. Porque es también una forma más sencilla de que nosotros podamos medir así, porque como puedo yo decir, he fortalecido el entendimiento sobre la identidad cultural rocafortense. No, hubieron 25 personas en los talleres y el resultado fue medible porque gracias a ese conocimiento se logró diseñar una exposición sobre la memoria social del cantón. Entonces, que el impacto sea medible es que yo pueda decir cuánto hice de qué o cuánto no hice de qué. Y usualmente es cuántas personas hicieron esto, cuántas personas llegó esto, o cuántos productos. No, yo tengo ahora un videojuego que fue la creación de este videojuego que es para el patrimonio arqueológico de Manabí. Listo. No sé si Mariana, si allí quedó más claro. Sí, perfecto. Muy bien, compañeros. Ahora, este de aquí. Muy bien. Definamos proyecto. Ya. Un proyecto debe responder un montón de preguntas. Primero, ¿qué hace el proyecto? Hay una pregunta acá. Ya, podrías mencionar para realizar la medición cualitativa y cuantitativa. Ya, perfecto. Un ratito, Angélica, ya te va a responder esta pregunta, porque tiene que ver también acá con lo que estamos ahorita. Ya, vamos a definir en este momento proyecto. ¿Qué hace mi proyecto? Empecemos por ahí. Mi proyecto se llama, le pongo un nombre, mi proyecto es fortalecimiento de las capacidades artísticas de los niños del sector tal de Picuazá. Ya, ¿qué hace? Mi proyecto son clases de teatro, mis proyectos son clases de teatro. ¿Qué hago? Clases de teatro. ¿Para qué se hacen las clases de teatro? Mi proyecto son clases de teatro para que los niños aprendan sobre la expresión corporal. ¿Cómo las hago? Mi proyecto que hace clases de teatro para niños que mejoren sus capacidades de expresión cultural, ¿qué se hacen? Las clases contienen este tema. ¿Por qué se hace? La justificación. Porque es importante que los niños tengan acceso a ¿Para quién va dirigido? Para niños. ¿Dónde se hace? En Picuazá. ¿Cuándo se hace? Los lunes, miércoles, durante 3 meses. ¿Qué se necesita? Un profesor y un espacio. ¿Qué se obtendrá al final? Los niños harán una obra de teatro de 15 minutos. Ya. Me fui un poquito rápido aquí.
vamos al principio. Un proyecto responde preguntas. Vamos nuevamente a eso. ¿Qué hace mi proyecto? ¿Qué hace mi proyecto? Es describir el proyecto. ¿Para qué se hace? ¿Qué hace mi proyecto? Describir el proyecto. Vamos al para qué se hace, lo dejamos un ratito. ¿Cómo se hace? Es cuáles son los pasos que yo necesito para hacer mi proyecto, para alcanzar mi objetivo. Ya me acordé. Perdón. ¿Para qué se hace? Es el objetivo del proyecto. ¿Qué hace mi proyecto? Lo describo. ¿Para qué se hace? Para alcanzar esto, para que haya acceso, para que haya formación, para que haya más personas que puedan ver una película. ¿Cómo se hace? Las actividades del proyecto. ¿Por qué se hace? La justificación. ¿Por qué se tiene que hacer este proyecto? Porque aquí en este territorio hay un alto índice de violencia y tacata. Ya. ¿Para quién va dirigido? Los beneficiarios. ¿Dónde se hace? El lugar donde se va a ejecutar el proyecto. ¿Cuándo se hace? El tiempo, 3 meses, 4 meses, 1 año. ¿Qué se necesita? Los materiales. ¿Qué se obtendrá al final? ¿En qué se necesita? Va también los materiales o los recursos humanos, talento humano que se necesita. ¿Y qué se obtendrá al final? Los resultados. Respondiendo a estas preguntas, cada pregunta la respondemos en una oración, ya tenemos un proyecto hecho, que es la tarea de hoy. O sea, la tarea de hoy es que ustedes para la próxima semana me tienen que enviar en un formulario su proyecto descrito en 5 a 10 líneas, cortito, respondiendo estas preguntas. Ni siquiera tienen que responderlas todas, creo que solo tienen que responder 5. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio en grupos, de la cuestión de los proyectos. Antes de pasar al ejercicio en grupo, que ahí se van a tener que exponer, nos vamos a tomar unos minutitos más de las 11, por eso un poquito rápido. Angélica Mera, ¿podrías mencionar algunas herramientas para realizar la medición cuantitativa y cualitativa? Ya. Más que herramientas para realizar la medición cuantitativa o cualitativa, es en los resultados. Porque si tu proyecto es tú los resultados tienes, crear una obra de teatro, el resultado es que se crea una obra de teatro. Entonces, resultado esperado, una obra de teatro. Resultados logrados, una obra de teatro. ¿Se logró? Sí, se logró. Quiero hacer 7 presentaciones con un promedio de 35 asistentes por presentación. Hice las 7, pero tuve un promedio de 25 personas. No se logró el resultado. ¿Por qué no se logró el resultado? Porque no fueron tantas personas. Ya. Entonces, más que herramientas, es que en el momento que nosotros diseñamos nuestros resultados puedan ser medidos. Yo dije, ¿cómo yo mido que hubo un éxito? Yo dije que iban a ir 30 estudiantes y formé 40. Entonces, se logró el resultado y lo puedo medir porque cuento el número de estudiantes. Entonces, más que herramientas específicas para medirlo, la medición del impacto, como lo decía, es que yo pueda decir, sí, yo propuse que iba a ser 5, hice 5, propuse 10, hice 10. Y luego, cuando no lo llegamos, dijimos que íbamos a hacer 5, hicimos 4, ahí es que se te viene la reflexión, ¿en qué fallamos? Es que no hicimos promoción, no hicimos el afiche. No sé si por ahí queda un poco clara la pregunta, Angélica. Ya. Vamos a la última parte, estamos ya con 15 minutos, les voy a pedir unos minutitos, no sé cómo están de tiempo, igual si no pueden, a las 11 tienen que salir, no hay ningún problema. Yo ya igual les mandaría por WhatsApp, me han dicho mejor por WhatsApp, lo mandé por correo sobre toda la información, pero vemos que, llegan bastante, 30. Ya, vamos a hacer este ejercicio de manera grupal. Ahora, vamos a hacerlo, habemos 29 personas, grupos de 4, 6 por 4, 24, grupos de 4 y un grupo de 5, entre otro compañero. Ya. Este ejercicio es un ejercicio muy sencillo, que es el objetivo de esta primera clase,
Van ustedes a discutir, conversar entre ustedes. Voy a hacer grupos más pequeños para que cada uno pueda conversar más, porque si hago más grupos, cada vez más intervención. Voy a hacer grupo de 3 personas. Ya, van a tener que lograr entre los 3 pensar en un proyecto en conjunto, luego que se conozcan un poco, de dónde son, tiquití, y definir el proyecto. En una línea escribir qué hace, para qué se hace, cómo se hace, por qué se hace, dónde se hace, cuándo se hace y para quién va dirigido. Recuerden, esto no los voy a poner porque usualmente cuando nos dicen es descripción, pero ¿qué es la descripción? Y la descripción se responde con una pregunta. Recuerden, ¿qué hace mi proyecto? Es la descripción del proyecto. ¿Para qué se hace? Es el objetivo del proyecto. ¿Cómo se hace? Son las actividades. ¿Por qué se hace? Es la justificación. Esto voy a subirlo. Esto lo voy a poner de tercero. ¿Dónde se hace? Es el lugar. ¿Cuándo se hace? Es el tiempo. Y para quién va dirigido es el público. No vamos a responder, hay más preguntas que les mostré en la exposición, pero aquí solamente vamos a responder esta. Déjenme, les voy a compartir por aquí para que le descarguen. Ya, ahí está en dos, Angelito está en 2 compu y teléfono para que no le pongan 2 grupos. Ya, les voy a pasar por aquí este PowerPoint sencillito, tiqui tiqui, y los voy a pasar a grupos. ¿Qué? ¿Se me han perdido los grupos? Uy, se me fue el mouse. Muy bien. Denme un ratito que se me han perdido Se me han perdido a los grupos para pasarlos a... Se ha movido. Vayan igualmente descargándose el PowerPoint. Ratito. No tengo activado el break room. Había que activarlo previamente. Tenía que activarlo antes. Denme un ratito, porfa. Si es que alcanzamos. Si no pueden ir llenando, porfa, el PowerPoint. La idea era que lo pudieran hacer en grupo. Ya, parece que no me va a poder activar. Había que tener que activarlo antes de. Y no.
No. Gracias, Marisabel. Eh, pu- no se puede hacer lo de los grupos, ahí sí pido disculpas, no, ¿cómo se llama? Tenía que activar la opción previo a la creación del Zoom, entonces ahí sí fue un error mío, pensé que ya lo tenía registrado, pero me doy cuenta que no. Entonces, ¿todos pudieron descargar el PowerPoint? Ya. Ya. La próxima semana, bueno, esto prácticamente queda de tarea, entonces ya más bien, tras que no pudimos hacer la retroalimentación, voy a repetir esta parte, que fue lo que ustedes tienen ahora en, en, en el, en el PowerPoint. Reitero con esto. Cuando definamos proyecto, definimos qué hace nuestro proyecto, que es la descripción en 2-3 líneas. ¿Qué hace mi proyecto? ¿Para qué se hace? Es el objetivo, se hace para formar, se hace para crear, para desarrollar, para evaluar, para un verbo ahí en infinitivo al principio. ¿Cómo se hace? Son los pasos que yo tengo que dar. ¿Para qué se hace? Es la justificación. No, ¿por qué se hace la justificación? ¿Para quién va dirigido? El público al que voy a llegar, dónde se hace, cuándo se hace, qué se necesita y qué se obtendrá al final es el resultado y qué se necesita es tanto en materiales como en espacios, lugares, objetos, herramientas. Como yo para esto necesito un profesor, 2 profesores, un artista plástico, un artista visual, un músico, un guitarrista, etcétera, etcétera, etcétera. Eso desde la definición de proyecto. Preguntas inquietudes sobre estas preguntas, porque la tarea que ustedes tienen para la próxima semana es definir en 5, máximo 10 líneas su proyecto, que no es más que responder a estas preguntas. Incluso aquí tengo la tarea abierta. Describe entre 5 a 10 líneas tu proyecto. Recuerda responder qué hace, para qué lo hace, cómo lo hace, por qué lo hace, dónde se hace y para quién va dirigido. No están todas las preguntas que están en la exposición, porque a partir de esto vamos a iniciar la próxima clase. Yo he puesto en sesión 1 objetivos SMART, eso va a pasar para la siguiente clase porque el interés de hoy era sobre todo la definición teórica. Y este ejercicio práctico al final, que lo siento, no pude hacerlo, ya la próxima semana voy a tener preparado esto. Vamos allí. Entonces, tal vez alguna pregunta sobre los componentes de la escritura de un proyecto. Recordemos que esto es el paso 1. Responder estas preguntas, paso 1. Ya la próxima semana vamos a entrar a profundidad de estas preguntas. ¿Alguna inquietud al respecto? Así que tengo preguntas. Ya, su WhatsApp, pero no, pero no, lo de la compañera copié. ¿Y a dónde encuentro el link de la tarea? No, el link de la tarea yo se los voy a enviar por WhatsApp. Me comprometo a hacer un grupo de WhatsApp porque ya me di cuenta que el correo, ya no estamos revisando mucho el correo. Entonces, para los compañeros que no estuvieron en la primera clase, voy a hacer un grupo de WhatsApp, pero el grupo de WhatsApp va a ser solo no va a haber feedback por el grupo, porque si hay 100 inscritos y todos empezamos a escribir, se nos pide la información. Ahí solamente voy a mandar las clases, las tareas y los documentos que yo vaya realizando. Ya.
Más bien, va a ser más fácil. Hagámoslo más fácil para ir cerrando. 0983 41 19 44. Yo ahí les paso mi número. Prefiero, porfa, los que estamos aquí, que ustedes más bien me escriban un mensaje al WhatsApp y yo más rápido los puedo ir registrando, que yo copiar todos sus números y irlos registrando. Entonces, ahí sí les pido más bien que copien mi número, 0983 41 19 44. Ahora, mientras copian mi número, yo les voy a enviar ahorita una encuesta de satisfacción, que es la encuesta del taller de hoy. Esto sí les voy a pedir que lo respondamos ahorita, antes de irnos. Yo el resto de información se las voy a mandar por ¿cómo se llama? Por WhatsApp. Ahí está. Igual lo escribí. En el chat, Javier, está 0983 41 19 44. Está escrito también en el chat. Y ahí está un formulario de satisfacción. Igual también lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Gracias. Por favor, si me escriben, pongan su nombre y su apellido para registrarles. Eso sí les agradezco, porque después les pongo solo el nombre y me pierdo. Allí. Muy bien. Ya, entonces vamos para ir cerrando la clase de hoy. Les agradezco si vamos llenando el formulario de satisfacción. Ahorita igual les voy a escribir, ahí tienen mi número. Todo esto es importante, estos formularios, todas estas cositas, porque como les decía al principio, este taller lo hemos diseñado desde la Casa de la Cultura con el objetivo de que sea, no me sale ni en el formulario ni su número de cel. ¿Qué cosa, Javier? Por aquí por el chat. Si no, igual si no, igual les envío por ¿cómo se llama? Por el WhatsApp. Para ir cerrando, el diseño de este proyecto, como les contaba, de este taller, es empezar desde lo cero, desde hoy día la cuestión de conceptualizar los proyectos, porque usualmente, como les decía, los proyectos quedan un poco en el aire, no sabemos hacia dónde se dirigen, por un lado, y por el otro, ir escribiendo un proyecto que entendería que ya, como ustedes me escribieron en el formulario de inscripción, ya tienen esta experiencia además, porque ya hacen las actividades, ya están inmiscuidos en el mundo artístico y cultural, pero se requiere de este anclaje del proyecto a verlo no solo como algo chiquito, o sea, no solo como algo territorial específico, sino como algo con posibilidades de crecimiento y que es parte de cosas mucho más grandes. Como les decía al principio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el plan, los PDOT de los municipios y prefecturas. Entonces, si empezamos a ver todo esto como una línea de procesos y como una parte de algo más grande, nuestros proyectos también se enriquecen y los empezamos a ver con otras capacidades de financiamiento, con otras capacidades de fomento, con otras capacidades de acceso. Entonces, para ir cerrando la clase, con lo último que me quiero quedar, mientras llenan el formulario, terminan de llenar el formulario, ¿cómo se llama? Es que de la tarea que la tienen para llenar hasta el próximo sábado, se las voy a dejar abierta hasta el viernes 8 de la noche, porque ayer se inscribieron hasta 8 de la noche, y entonces ya recién con lo que fui leyendo también fui cambiando un poco la metodología. Es que el diseño de proyectos, en este caso específicos artísticos y culturales, tienen que verse como parte de algo más grande. Como les decía hoy, tenemos el plan, tenemos los programas, tenemos los proyectos. Pero nuestros proyectos tienen que verse como algo más grande. No es que vamos a empezar desde lo más grande, pero sí que mi proyecto pueda ser anclado
en un proceso de crecimiento. Y iniciamos en lo más pequeño, mi comunidad, mi barrio, mi cantón, qué necesita, qué requiere, cómo aporto, cómo lo logro. Y un proyecto responde muchas preguntas. Tiene una pregunta grande que es ¿para qué lo hago? Pero ahí tengo preguntas más pequeñas que todas las respuestas de esas preguntas hacen que mi proyecto pueda lograrse. Para este taller no está el taller en las 4 sesiones no hablé de las líneas de financiamiento. Hoy ya se me pasó las líneas del IFAIC, lo voy a pasar la próxima semana. Las líneas de fomento. Pero si tengo chance, igual allí, si ustedes necesitan, igual me pueden decir qué tema que no está dentro del contenido creen que es importante. Voy a ver si la última clase agrego estrategias de financiamiento más que de fomento, que hay plataformas, hay esta cuestión del crowdfunding, estas cuestiones de cómo yo puedo implementar estas estrategias en mis proyectos. Usualmente, por eso el proyecto, si es anclado a algo más grande, tal vez mi proyecto pueda conseguir un financiamiento de una fuente que no sea mi vecino del barrio, sino puede ser de gente de otros países a través de una plataforma de crowdfunding, pero porque mi proyecto está anclado a que resuelve algo desde mi granito de arena, donde está dirigido las políticas internacionales. Eso por un lado. Y para la próxima semana, que vamos a entrar a detalle todas las preguntas de esta semana, vamos a trabajar con inteligencia artificial. Tengan abierto Gemini, tengan abierto ChatGPT, tengan abierto Dixit, tengan abierto Cloud, creo que fue que salió la última. No sé qué inteligencia artificial maneja, incluso la de WhatsApp. Porque la inteligencia artificial es una herramienta muy importante, muy interesante, pero no te va a hacer el proyecto. O sea, la idea base del proyecto es del ser humano. Ahora que seamos un poquito más difícil ¿cómo se llama? Que sea un poquito más difícil para redactar, porque tal vez no todos redactamos bien, nos comemos las comas, los puntos. La inteligencia artificial me va a ayudar a que mi idea está ahí. Lo que va a hacer es mejorar mi redacción, si tengo dificultades en redactar, o incluso si tengo una buena redacción, pero yo siento que me falta algo, la inteligencia artificial puede ser puede hacer se me fue, justo me salió una cosita. La inteligencia artificial puede hacer que le dé ese plus para que mi proyecto quede un poquito mejor. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta, hay que utilizarla de forma coherente y de forma ética. Entonces, dicho esto, gracias por hoy día, por su participación en esta mañana. Le pido disculpas por la parte final, que era la parte grupal. No lo activé, pensé que ya venía activado por defecto. Entonces, les agradezco. Porfa, escríbanme en el WhatsApp. Voy a ir haciendo el grupo durante esta semana y les voy mandando toda la info correspondiente. Muchísimas gracias. Un buen sábado, un buen fin de semana. Quienes sean mamá, un feliz día mañana y todos tengan un bonito día junto a sus madres. Pasen bien. Chao, chao.